Coronel compró un esclavo gigante para la señora. Pero ella no esperaba que él hiciera eso. Dicen las gentes del valle que así empezó la historia. Llegó un hombre de uniforme, con botas embarradas y voz de mando, y ofreció al mejor postor, o a quien supo moverse en las sombras de la ley, a un hombre cuya estatura y fuerza parecían desafiar la propia geografía de la facenda. En boca de muchos era un coronel. En los cuentos que pasan de boca en boca se vuelve leyenda, el coronel que, entre vinos y billetes, fijó la mirada en aquel gigante y lo consignó a la casa grande para la señora viuda, porque una mujer sola necesita de hombres que sostengan el orden de su mundo. Así lo contaban. Así comenzaremos nosotros también. Porque algunas verdades viven mejor envueltas en la reputación de un nombre que en el frío archivo de los papeles. No afirmo que ese coronel existiera con ese título exacto. Afirmo que hubo alguien que decidió, como se decidía entonces la vida de otros, y que su decisión encendió una chispa que nadie pudo prever. Estamos en 1852, en el Vale do Paraíba. El aire huele a café recién trillado y a serrín. La facenda Santo Antonio das Tres Cruces se extiende como un continente propio, hileras de cafetos que ruedan sobre la ladera, la casa grande con su galería blanca y cortinas que tiemblan con la brisa, y la senzala donde la vida pulsa en tonos más bajos y más firmes. Por las mañanas, el canto de quien trae brazadas se mezcla con el tintinear de herramientas en la marcenaria. Una pequeña habitación con charcos de luz y montones de virutas, donde el mundo se transforma en objetos que conservan memoria. Leopoldina era la señora de la casa, joven aún, pero marcada por el luto y la responsabilidad. Viuda desde hace pocos inviernos, había asumido las cuentas, las plantaciones y las miradas. Manejaba la hacienda con mano medida, justa cuando debía, dura cuando era necesario. Su vestido negro se ceñía a la rutina, pero en su rostro aún ardía una sensibilidad que no quería ser pública. Era conocida por su orgullo y por su generosidad en la mesa, por su capacidad de ordenar criados y cuentas con la misma naturalidad. También se notaba en ella una soledad que la sociedad le permitía vestir como virtud. Una dama respetable, que cumplía con lo que la ley y la costumbre requerían. Benedito llegó como lo cuenta la gente, enorme en la sombra, silencioso como quien conoce el peso de los días. Lo llamaban el gigante por su estatura, pero si uno se acercaba sin prejuicios, descubría que había en su voz una calma que no tenía que ver con el tamaño, sino con la forma en que un hombre que ha trabajado la madera aprende a escucharla. Era carpintero. Sus manos cortaban la veta como si arrancaran secretos antiguos, y al final de cada tablón dejaba una marca mínima, una especie de firma que nadie en la casa grande logró descifrar del todo. No era esclavo objeto. En su caminar, en su silencio, llevaba una historia que no cabía en las palabras. Algunos decían que había venido de la costa, otros murmuraban que su lengua guardaba ecos de un lugar más allá del mar. No lo sabemos con exactitud. Sí sabemos que era hábil, que su trabajo hizo que la gente de la facenda mirara con ligera envidia las sillas reparadas, las puertas que chirriaban menos, y sobre todo, sabemos que Leopoldina lo miró con la extrañeza de quien reconoce en otro una compañera inesperada del sufrimiento. La primera vez que sus manos se rozaron fue alrededor de una silla antigua que crujía en el despacho. Ella, por orden de rutina, había pedido que se arreglara. Él, sin decir mucho, tomó el asiento en sus manos. Había algo en la forma en que Benedito sostenía la madera que hacía a Leopoldina contener la respiración. No era solo habilidad, era una especie de reverencia al material, un respeto que no conocía lugar en la facenda, donde los cuerpos mismos eran tratados como propiedad. Ese fondo está cuarteado, dijo él sin mirar el rostro de ella. No era una observación servil, era pura técnica. La frase fue una llave. Ella se quedó. Empezaron los pequeños intercambios. Una instrucción sobre cómo lijar una esquina. Una pregunta sobre dónde conseguir una cola que no dejara manchas. Un apunte sobre la forma de hacer un cajón que cerrara sin crujir.
Nada de esas conversaciones transcurrió en público. Eran discretas, porque ambos sabían que la naturaleza de su proximidad desafiaba un orden que se sostenía en miradas de muchos y silencios pactados. La marcenaria fue su primer refugio. Allí, entre herramientas respirantes, construyeron la complicidad como quien ensambla una pieza, con paciencia, midiendo cada apretón de mano, cada sonrisa contenida. Benedito hablaba de la madera como si narrara una historia de su propio cuerpo. Podía nombrar la procedencia de una tabla por el olor del aserrín, reconocer en la veta la sequedad de una estación. Leopoldina escuchaba y poco a poco empezó a preguntar por cosas que no tenían precio. ¿Por qué ciertos nudos hacían un mueble llorar? ¿Por qué la madera de un lugar guardaba más luz que otra? Esa curiosidad era más íntima que cualquier confesión. Era una forma de tender puentes cuando todo alrededor pedía que se aislara. En la senzala, la vida también conspiraba a su favor. Joana, Dandara y Batuque, compañeros de Benedito, observaban con ojos afilados la evolución del vínculo. Joana, de risa baja y manos veloces en la cocina, se convirtió en una espía discreta. Guardaba los pasos. Devolvía miradas agudas a los que preguntaban demasiado. Dandara tejía prendas que ocultaban billetes, semillas y cartas. Su oficio de coser se convirtió en la principal red de la confianza. Batuque, que había trabajado en los muelles y conocía el rumbo de los barcos, logró pasar noticias y, algún día, soñaría con la lejanía como posible destino. No había pacto escrito, había actos. Una tarde, cuando la lluvia pegaba su música sobre la azotea, Benedito talló un panel para el despacho de Leopoldina. No un panel cualquiera. En la madera, abrió una escena que nadie se atrevía a mencionar a plena voz. Representó el mar, la línea del horizonte y una pequeña embarcación. No era explícito. La obra estaba hecha con prudencia. Una gaviota, unas olas que parecían manos, una figura pequeña en la embarcación. Al final, en una esquina casi oculta, trabajo con un detalle. Una puerta pequeña que se abría sobre un interior donde parecía caber un secreto. Leopoldina lo vio y sintió que el pecho le dolía de algo que no era solo nostalgia. El panel se convirtió en las primeras palabras de una conversación que no admitía testigos. Había ahí una especie de mapa convertido en arte. Benedito le había dado, sin decirlo, la posibilidad de imaginar una salida. La comunidad de la senzala no tardó en actuar. Si la ley y la jerarquía les negaban formas de defensa, inventaban otras. Aquella noche, cuando el panel fue instalado en la pared del despacho, Joana pidió permiso para limpiar la estancia a última hora. Dandara dejó tendidas sobre el cordel unas sábanas que olían a lavanda para cubrir un rastro de serrín. Batuque se ofreció a reparar una viga en el granero para distraer al capataz que vigilaba el movimiento de la casa. La complicidad de la comunidad no era un gesto heroico único y espectacular. Era una serie de pequeñas maniobras que, juntas, creaban una cubierta de normalidad. No todo encontraba buen eco fuera de esos círculos. Margarida, hermana de Leopoldina, observaba con ojos que no querían ver lo que decían sus cejas. Ella había vivido debajo de la sombra de la viudedad ajena. Quería el reconocimiento, la herencia que el linaje cedía con recelo. Margarida sintió, con la punzada de la envidia, que la fortuna de la casa se diluía en la atención que su hermana volcaba hacia otros. Fue ella quien empezó a tejer, con cuidado, las primeras puntadas del rumor. No lo hizo desde la maldad abierta. Lo hizo desde la convicción de que la sociedad debía preservarse. Para Margarida, cualquier desviación de la norma era un riesgo, y un riesgo debilita fortunas. El padre Estevo, hombre de sotana y voz que se hacía rumor en las plazas, veía en las historias del valle la oportunidad de reafirmar su autoridad. Él hablaba de orden y de pecado con la seguridad de quien ha aprendido a leer la ley con el filo de la moral. No se movía por punición gratuita. Creía que la comunidad debía mantenerse en la línea que la tradición marcaba. Cuando rumores leves llegaron a su oído,
una china que no reza con el rostro tranquilo, una criada que tiene la mirada perdida. Su reacción fue la que la gente esperaba: orar, amonestar, vigilar. Es importante decir aquí una cosa clara. La relación entre Leopoldina y Benedito no se presentó como una historia de dominación consentida. No hubo un simple tránsito de deseo en un terreno de poder desigual. Hubo afecto, sí. Hubo también explotación del entorno, porque esa era la estructura. Pero dentro de esa estructura, la dignidad de Benedito se mantuvo como espada y escudo. Él no era un objeto pasivo. Tenía deseos, límites, una claridad moral que sorprendía a quien esperaba su misión. ¿Y por qué relacionaron su llegada con la figura del coronel? Porque las historias gustan de personajes que resuman la fuerza. El coronel, en esa narración, encarna el mecanismo por el cual la casa grande se sostiene. Es el poder que compra, que regula, que ordena. Decir coronel es elegir una palabra que sintetiza una cadena de decisiones. Decir que el coronel compró a Benedito era una manera de hacer tangible lo que en realidad era una suma de actos burocráticos, timbres, alguien que firmó un papel. La versión que circulaba por los caminos era arquetípica. La realidad probablemente fue más prosaica. Pero la palabra alimentó la furia de los vecinos, y los nombres fuertes suelen empujar las consecuencias hacia adelante. Mientras tanto, las conversaciones entre los dos continuaban cada vez más profundas. Hablaban de la madera, sí, pero también de otras cosas. Benedito le contó a Leopoldina fragmentos de una infancia en la que la palabra casa no tenía todavía el dolor que la hacía ahora insuficiente. No fueron relatos exóticos, eran imágenes simples. Una playa donde el sol parecía pesar distinto, el sonido de una campana de barco, una abuela que enseñaba a curvar los dedos para moldear una canasta. Ella, por su parte, sacó de su pecho historias de un matrimonio dudoso, de noches de insomnio frente a cartas sin leer, de decisiones que tuvo que tomar sin pedir permiso. Compartían una soledad que no era de la misma clase, pero que coexistía. Leopoldina empezó a tomar riesgos que no le hubiesen convenido si su nombre hubiera sido otro. Invitó a Benedito a que le enseñara a tallar un recado de madera. Al principio, solo era una distracción para la mente en pena. Después, se convirtió en una costumbre. La marcenaria, de tarde en tarde, era un lugar donde podían conversar sin la obligación de fingir. La madera absorbía los pronombres como si fueran resinas. Dentro de ese olor, les resultaba más fácil hablar de esperanzas. Hubo un episodio que la gente recuerda como una pequeña prueba de fidelidad. Un capataz, esperando clientes en la galería, insistió una mañana en que la señora recibiera visitas. Leopoldina, sin excusas, pidió que se retrasara. El capataz no opuso resistencia abiertamente. Su maniobra fue dejar que se extendiese el rumor. La señora no quiere recibir a nadie porque está enferma. El rumor se difundió con ferocidad. Margarida, en su espíritu inquisidor, interpretó la reclusión como culpa. Padre Estébono lo entendió como una señal de decadencia moral. La sociedad empezó a juntar piezas que no siempre tenían la misma centralidad que la costumbre, pero la senzala seguía siendo un tejido de pequeñas rebeliones. Una tarde, cuando el sol caía como un metal blando sobre las tejas, Joana colocó una bandeja en la ventana del despacho con pan y café. Fue una acción aparentemente natural. La señora habitualmente comía sola. Pero ese día las miradas que vinieron desde abajo buscaron dar una señal de que no todo estaba perdido. Benedito, en la marcenaria, dejó caer la gubia con que trabajaba y miró la ventana. Los ojos de los dos se encontraron por un segundo que pareció más largo. No fue una mirada de asalto. Fue un reconocimiento de que entre ellos se había cimentado algo que la ley no contemplaba. Una alianza íntima hecha de respeto. Cuando la primavera se aproximó, la tensión en la facenda creció como la sombra que se hace más nítida antes del crepúsculo. Los rumores trajeron aires de inspección. Aparecieron hombres que no eran habituales, que preguntaban por entradas, por la contabilidad de la hacienda,
por personas que no figuraban en los libros. El coronel, en la versión oral de los vecinos, había vuelto a aparecer en conversaciones en voz baja. Algunos decían que el hombre de uniforme había percibido algo inadecuado, y que por eso quería reafirmar su potestad. Otros creían que se trataba de su propia ambición, quitarle la propiedad a Leopoldina por pretexto de escándalo. Sea cual fuere la verdad, la sensación de riesgo se hizo palpable. Fue entonces cuando Leopoldina tomó una decisión que la definiría: pedirle a Benedito que construyera algo más que una pieza decorativa. Le encomendó el panel secreto. No le dijo panel secreto a él. Lo llamaron el armario del despacho, en presencia de otros. Solo en la marcenaria Benedito supo realmente qué buscaba: un lugar que albergara papeles y cartas sin que nadie jamás imaginara que existía. Quería un objeto que fuera hermoso y funcional, que tuviera la astucia de la artesanía y el silencio de una bóveda. Benedito aceptó con la gravedad de quien entiende el valor de una tarea que no es solo técnica. Trabajó la madera con precisión de cirujano. Dejó una doble capa en el respaldo del armario, una cavidad que se abría a través de una raja imperceptible. Talló en la parte posterior un pequeño relieve de olas, como si quisiera dejar un mapa en el lugar más cercano a la verdad. Al terminar, la pieza lucía como cualquier otra, pero debajo de la superficie guardaba una isla donde cabían esperanzas. La marcenaria se volvió un santuario de planes. Allí se ocultaron romances, cartas con tinta guardada, semillas de salida. Batuque comenzó a tramar la idea de un viaje que, por entonces, sonaba absurdo en los labios de la gente de la hacienda. Si fuese posible, hay barcos que doblan la costa y llevan a gente para lugares donde las palabras tienen otro sentido. La idea de África fue gestándose en voces bajas, en trozos de historias y en la representación del mar que Benedito había tallado. No era una profecía. Era un destino que empezaba a sonar plausible entre gente cansada de la servidumbre. Pero las redes del poder no están hechas de silencios solamente. Llegó una tarde en que la señora recibió una carta anónima. No fue una acusación directa. Eran insinuaciones, palabras envueltas en moralidad. La misiva hablaba de impropiedades y de la necesidad de proteger el buen nombre. Leonard, el capataz que vivía de la prudencia, la dejó sobre la mesa con la discreción de siempre. Leopoldina la leyó sin expresión. No gritó, no llamó a nadie. Guardó la carta en el bolsillo y salió al jardín como quien busca aire para respirar. Aquel gesto pequeño, leer y guardar, sería el inicio de la escalada. Margarida, que había comenzado a presionar con sutileza, entregó copias de dichos y medias verdades a quien creía debía saberlo. Padre Estebno, alimentado por la sospecha, comenzó a mover su maquinaria de sermones y reprensiones en el pueblo. La casa grande, que hasta entonces había conseguido mantener su ritmo, empezó a sentir la presión de los ojos que la rodeaban. En la noche en que la luna se volvió una moneda grande en el cielo, Leopoldina y Benedito se sentaron frente al panel que él había construido. Ella abrió la puerta trasera, la cavidad secreta, y dejó dentro una carta que no quería que nadie leyera. Era simple. En ella, Leopoldina confesaba sin dramáticas palabras lo que había en su corazón y lo que quería hacer. No pedía indulgencia, pedía simplemente la posibilidad de escoger. ¿Lo guardas?, preguntó ella sin mirar su rostro. Benedito tomó la carta entre dedos callosos y la posó en la hendidura. No hubo promesa grandilocuente. La noche los envolvió en una calma de arroz que amortigua pasos. Afuera, la facenda respiraba con el mismo ritmo de siempre, el ladrido lejano de un perro, la respiración de la cocinera en la cocina, el arrullo de unos pajes que no imaginaban la invención del plan. No sabían que, en la misma noche, alguien, quizá por envidia, quizá por devoción al orden, había decidido que era tiempo de mirar bajo la superficie. Una vela encendida en la galería fue vista por dos criados que no entenderían la dimensión de lo que pasaba, pero que sabrían que la luz no debía estar allí. Un cuchicheo en el mercado, una mirada más fija de lo normal del vecindario.
piezas que comenzaron a ordenar una inminencia. Te contaré algo que aprendí de estas casas. Las grandes decisiones no suelen llegar de golpe. Construyen su puerta con papeles, con miradas, con monedas y con pequeñas venganzas. En Santo Antonio das Tres Cruces, esa puerta se empezaba a abrir. Margarida, mirando al cielo por la noche con cara de quien ha entregado algo al destino, escribió una nota y la dejó en manos de quien entendía de leyes y de castigos. Padre Estebno, en su torre de sermones, reforzaba en público la necesidad de cuidar la moral. En la senzala, sin embargo, nadie se dejó llevar por la desesperación. Joana tejía más cuidado, Dandara cerraba las costuras con más firmeza, Batuque afinaba un plan de embarque que sonaba a quimera, pero que, para algunos, era la única opción. La comunidad redobló la vigilancia y multiplicó los pasos inventados para que nadie sospechara. Más trabajo, menos conversaciones al sol, señales discretas en la ropa. Resistir, allí, era un oficio cotidiano. Cerca de la casa grande, una visita inesperada sacudió el aire. Un hombre portador de una carta del coronel, o según otros, un representante de la autoridad, pasó por la oficina del administrador con preguntas que parecían inocuas. Revisar los ítems de inventario, dijo. Verificar que no haya irregularidades en las cuentas. Detrás de esa corrección administrativa asomaba una voluntad de inspección que nadie deseaba. Los papeles de la hacienda fueron repasados con una lupa que buscaba otro tipo de faltas. La falta de decoro, la falta de obediencia, la falta de sometimiento a la ley social. Esa fue la última noche de la normalidad en Santo Antonio. El ruido de la marcenaria cesó un poco antes del anochecer. Las manos guardaron las herramientas con el gesto de quien teme convertirse en sospechoso. Leopoldina, con el vestido negro que parecía ahora una armadura, encendió velas en su habitación y miró por la ventana hacia la senzala. No porque quisiera ver a alguien en particular, sino para confirmar que su mundo tenía rostros y nombres que la sostenían. Benedito no dijo nada esa noche. Caminó hasta la marcenaria, y con la torpeza de quien no sabe cómo colocar el corazón en cemento, talló dos pequeñas marcas en el panel. Una ola que parecía un suspiro, y un punto, casi imperceptible, que significaba un lugar al que regresar. Nadie debía entender el código. Nadie lo haría. Era una promesa hecha en madera. Cuando la madrugada avanzó, la sensación de peligro se volvió un filo alrededor de la finca. Voces de hombres que no eran habituales. Pasos que no respetaban el ritmo cotidiano. Un farol que, en la galería, no se había encendido por costumbre. Margarida, desde su cuarto, observó el movimiento con una satisfacción que no se atrevía a gritar. Padre Estebno repitió una plegaria en voz baja, convencido de que hacía lo correcto. En la senzala las paredes parecían más estrechas, como si de ellas pudiera salir el rumor que resolvería la noche. Y en el despacho, Leopoldina tomó la última carta que había escrito. La miró con manos que temblaban un poco. No era una carta elegante, era una carta de humanidad. Decía que ella se había equivocado en muchas cosas, pero que no en amar. La volvió a guardar en la cavidad del armario, y cerró la puerta como quien pretende que el corazón regrese a su sitio. Abajo una puerta crujió. No era la marcenaria, no era el gallo. Era otra voz que llamaba por nombre a alguien que llevaba un tejido de secretos en la espalda. El sonido se fragmentó en la noche. Un pie sobre la escalera, un murmullo que exigía abrir, una orden que no traía latigazo pero sí la sombra del castigo. Allí, en ese filo, la historia aguardó su respiración más honda. La facenda se inclina ahora hacia un día que promete ser distinto. Algunos protegerán, otros delatarán, algunos guardarán, otros inspeccionarán. Entre la casa grande y la senzala se ha formado una línea, que no es solo geográfica. Es la frontera donde decidirán quién es dueño de las palabras y quién de la verdad. Y mientras tanto, en la marcenaria, la gubia quedó apoyada en el borde de la mesa como si fuera la aguja de un reloj esperando el minuto clave. Aquella herramienta silenciosa había ayudado a tallar un plan que no cabía en los libros de cuentas. Una vela se consumió hasta dejar su mecha roja.
En el panel la puerta diminuta siguió abierta, acogiendo una carta que pronunciaba un nombre: Benedito. La mañana se levantó con un rumor más pesado que otras: la visita de hombres en uniforme y la presencia de un escribano en la oficina. No era aún el juicio, no era la sentencia, pero la maquinaria ya estaba en marcha. En el momento en que el capataz abrió la puerta del despacho y encontró, por azar o por oficio, una pequeña partícula de serrín cerca de la galería, nadie imaginó que ese polvo sería semilla de desastre. Te lo cuento así, sin edulcorar. El serrín es un rastro humilde, pero también es prueba. Un grano fuera de lugar logra poner en duda la sospecha de normalidad, y en esa duda, el orden buscará su reparación. Cuando el capataz señaló la evidencia, las miradas comenzaron a cruzarse con labios apretados. Margarida apretó la carta que había entregado la noche anterior, segura de su victoria. Padre Estebno tejió un sermón en la mente, sin aún pronunciarlo. En la senzala Joana contuvo la respiración, Dandara apretó los ojos, y Batuque supo que era hora de acelerar su plan, si es que la salida debía ocurrir. Leopoldina recibió la visita formal. Un delegado enviado por la autoridad local, que exigía explicar la presencia de serrín fuera de la marcenaria. Ella, con la frente templada, contestó con la serenidad de quien no quiere regalar emociones a la sorpresa. Pero en su interior una corriente corría: el temor a que la cosa se volviera algo público, el miedo a que lo que había forjado con cuidado apareciera como delito. La escena quedó suspendida en ese punto. La facenda, un tablero donde piezas humanas se movían sin saber todavía si caerían en jaque. Los relojes en la ciudad siguieron su ritmo. Las campanas de la iglesia marcaron la hora, y el panel en el despacho guardó en su pecho la carta que podía convertir un secreto en crimen. Había, en el aire, la sensación de que algo grande se estaba por quebrar, y es allí, en ese instante de tensión, cuando conviene detenerse y mirar el mapa de las pasiones y de las lealtades que se han ido formando. No porque la historia termine, sino porque el próximo paso exigirá coraje sin anestesia. La gente del valle susurró: una casa donde el café era oro no tolera escándalo. Otros añadieron: pero el amor no siempre obedece a las cuentas. Si esta historia te atrapa, suscríbete para que estas memorias no se pierdan. Porque lo que parecía un simple rastro de trabajo, un puñado de serrín, estaba a punto de desencadenar una cadena de decisiones que no solo miraría al corazón de Leopoldina y Benedito, sino al de toda la comunidad. La denuncia, una vez puesta en marcha, encuentra aliados en los lugares más inesperados. En la codicia de quien cree que un patrimonio puede aumentarse, en la moral de quien piensa que la honra debe preservarse a toda costa, en la prudencia de quien gobierna un pueblo por la fe y el miedo. En la mañana siguiente al hallazgo, la galería era un teatro de miradas formales. Hombres con recortes de oficio entraron y salieron, anotaron cosas con pluma inquieta, preguntaron por nombres y por horarios. Margarida, con los ojos humedecidos ya no por envidia, sino por la convicción de haber hecho lo correcto, seguía cada gesto con la seguridad de quien ha movido una pieza crucial. Padre Estebno, con sotana crispada, se externó en frases que sonaban como sentencia previa. La moral se defiende, la comunidad se cuida. Pero la facenda no es un lugar de un solo latido. Allí conviven voces que saben cuándo callar y cuándo gritar. En la senzala, las mujeres se organizaron, escondieron objetos, cambiaron rutas, multiplicaron coartadas. Joana llevó a una comadres un pedido de que esa tarde todas fuesen a la iglesia, sin mostrar mucho interés, solo para asegurar presencia y para que nadie dijera luego que faltaban testigos. Dandara, con su arte de coser, hizo pequeños bolsillos en la ropa que permitieran esconder una carta o una llave. Batuque, que conocía los barcos, aceleró el contacto con un marinero que alguna vez había prometido favores a cambio de algún pago. La comunidad se preparó para lo que venía. Leopoldina, por su parte, se vio obligada a dar explicaciones que olían a injusticia. Habló de trabajo, de costumbre, de reparaciones rutinarias.
Lo hizo con la dignidad de quien no se entrega a la histeria. Pero en sus manos quedaron marcas de ansiedad. Una uña quebrada, un temblor al cerrar la puerta. Era claro que su alma estaba siendo sometida a un escrutinio que no tenía en cuenta su dolor ni su intención. Benedito, mientras tanto, fue convocado por el administrador para explicar el origen del serrín. Nadie le dijo aún lo que le esperaba. La palabra inspección tiene en estos lugares un sabor constitucional. Permite los pasos represivos, la intervención. Cuando fue a ver al administrador lo hizo con la calma de quien no quiere provocar, con la dignidad del que ya conoce el peso de la mirada. No pronunció excusas. Simplemente explicó su tarea. Mostró la perfección del trabajo, la forma en que la madera y la lluvia se llevaban la identidad de una pieza. Su presencia fue por sí misma una declaración. Un hombre que sabe su oficio no se explica con súplicas. El administrador no pareció satisfecho. El serrín era una prueba y las pruebas requieren nombres. Empezaron a circular insinuaciones sobre la naturaleza del vínculo entre la dueña y el carpintero. La reputación se vuelve área pública cuando alguien decide convertir una letra anónima en documento. Padre Estebno, convencido de estar protegiendo la moral, habló con la voz del pueblo. Los pecados ocultos son los más peligrosos. En la facenda, esa frase sonó como sentencia. Así fue como, con pasos lentos pero seguros, se fue armando un proceso que no empezaba en la ley ni en las cortes, sino en el rumor. La facenda estaba en su punto de inflexión, una porción de tiempo que podía inclinarse hacia el castigo o hacia la fuga. Y mientras los actores se disponían en sus funciones, el panel del despacho, con su cavidad secreta, seguía siendo el único guardián de una verdad íntima. Pronto habría voces que pedirían castigo. Pronto alguien hablaría de jurisprudencia y de ejemplo. Al otro lado, hubo quienes empezaron a pensar en la travesía, en la posibilidad de mar y de costas, donde el nombre Benedito no fuera sinónimo de propiedad. La historia tomaba su propia gravedad. No era ya la confidencia de dos personas, sino una lucha por dignidad que se proyectaba sobre todo un mundo. Y justo en el borde de esa batalla, la facenda contuvo el aliento. Un golpe, no aún definitivo pero sí penetrante, estaba por asestar el destino de los que habían osado amar en silencio. La puerta del juicio social, que se abre con el rumor y la prueba, se preparaba para girar. La historia no termina aquí. Hay un hilo que sigue: la acusación, la defensa, la separación forzada, la deportación rumorada, y el viaje que levantará olas más grandes que las que cualquier tallado en madera podría representar. Pero en este momento, con el serrín como emblema y el panel como cofre, la facenda parece haber elegido su atmósfera. Ya no es un lugar de solo trabajo, es un escenario donde la libertad empieza a gestarse y la represalia a mostrarse. En breve, las voces de la ciudad vendrán a juzgar, y nadie sabrá todavía quién pagará el precio. Entretanto, en la marcenaria, la gubia reposaba. El sol pegaba sobre el tablero como una promesa incierta. El panel secreto guardaba la carta. Alguien en la senzala cantaba una melodía usual que, esa vez, sonó más a plegaria que a trabajo. Y en la casa grande, Leopoldina miró una última vez el horizonte antes de que la puerta del delegado se abriese para siempre sobre su recinto. La puerta del delegado no tardó en abrirse como se abren las puertas, cuando ya hay una resolución en los bolsillos de quien manda. Hombres con la formalidad de la ley y la violencia de la costumbre avanzaron por la galería con rostros que sabían dividir entre la compasión pública y el deber privado. Se firmaron actas, se apuntaron nombres, se pidieron testimonios que en su mayoría eran miradas ajenas y frases recogidas en plazas. La acusación tuvo el olor del papel húmedo, insinuaciones sobre escándalo, sobre desorden, sobre lo que debía ser castigado para que el resto aprendiera. Benedito fue arrancado de su banco de trabajo con la misma mano firme con que había sostenido tablas durante años. No hubo dramatismo en su detención. Lo tomaron con la serenidad de quien sabe que su rol ya está escrito.
Lo sacaron de la marcenaria mientras la sensación de aserrín en el aire parecía convertirse en la prueba física de un crimen. Joanna, Dandara y Batuque miraron desde la sombra y, con la precisión de la costumbre, desplegaron lo que quedaba de su red. Escondieron cartas, borraron huellas, removieron piezas que podrían delatar, pero el panel conocía sus propios silencios. La cavidad donde la carta de Leopoldina reposaba siguió guardando palabras que nadie podría leer por ahora. El juicio, porque hubo juicio, no fue un tribunal imparcial. Fue más bien un festival de la moral. El juez, hombre que parecía más preocupado por mantener una línea de ejemplo que por buscar verdad, escuchó a quienes se presentaron con una mezcla de indignación y certidumbre. Margarida, con voz medida, ofreció su versión. La honra de la casa exige limpieza. Padre Esteban, desde su posición de guía público, habló de pecado y de responsabilidad. Sus palabras tuvieron la resonancia de quien no solo predica sino que administra la conciencia colectiva. Leopoldina subió al estrado con la calma de quien entiende el precio de su gesto. No buscó evasivas. No pidió piedad con lágrimas estudiadas. Miró a los presentes como quien mira una fotografía demasiado conocida y habló con una claridad que sorprendió a muchos. Confesó su afecto por el hombre al que llamaban gigante. Describió las conversaciones, el compartir de soledades, la honestidad del oficio. Pero, sobre todo, denunció la lógica que convertía a un ser humano en cosa. No formuló discursos elevadísimos, dijo palabras sencillas y directas que, por eso mismo, tuvieron mayor impacto. Hablaba de dignidad, de las manos que crean y del corazón que siente. La comunidad, que esperaba una mujer derrumbada, encontró en sus palabras una especie de acusación contra el propio entramado legal. Fue un gesto de valentía que pagaría con dureza. La sentencia fue dura. A Benedito le anunciaron la deportación. La formulación que usaron fue la de ser remitido fuera. A Leopoldina le impusieron una multa que vació en buena parte las arcas de la hacienda y la desposeyeron de ciertos privilegios sociales. El veredicto se sirvió con la solemnidad de un rito. La casa grande debía quedar como ejemplo de restauración del orden. Cuando a Benedito lo llevaron a la orilla para embarcarlo, no hubo estallidos ni grandes resistencias. Las manos que antes habían tallado la veta con mimo, se ataron al destino con la misma compostura. Batuque, que conocía las rotas rutas del mar y a los hombres que viajaban entre costas, fue quien consiguió que la mirada del carpintero encontrase un atisbo de plan. No era el plan de la ley, era la alternativa de quienes se niegan a aceptar el fin como definitivo. Mercancía que pasa por manos. Se habló en susurros de contactos, de nombres de barcos, de marineros con deuda de honor. La partida de Benedito fue una escena de despedida contenida. Leopoldina lo acompañó poco más allá del muelle, con la garganta llena de palabras que no se pronunciaron. Entre la muchedumbre, Joanna dejó caer una nota que nadie vio. Dandara le introdujo en el forro de la camisa un pequeño trozo de madera con la ola tallada, una marca apenas visible, una brújula de memoria. Y entonces el barco, con su lento balance, devoró la figura del carpintero, llevándolo hacia un horizonte que nadie en la facenda terminó de comprender. La deportación, según las voces que volvieron con el tiempo, lo llevó más allá de la línea que separa un continente de otro. Pero aquí conviene decir con cuidado. No afirmaremos que fue lo documentado en un libro oficial. Contaremos la versión que quedó en las bocas y en los pocos papeles escondidos en maletas. Lo cierto es que Benedito desapareció de las costas conocidas, y que años más tarde, su nombre volvió a sonar en lugares distintos, como si la mar hubiera decidido devolver lo que se le había llevado. Leopoldina, por su parte, pagó un precio que no se reducía a monedas. Fue pública su humillación. Muchos le volvieron la espalda. Otros, con la misma prudencia que rige los pueblos, se mantuvieron en cero. La casa quedó administrada por gestores que miraban la facenda como un activo por recuperar. La vida cotidiana se llenó de recortes y de sustituciones. Sin embargo, la pena no la aplastó. La convirtió en movimiento.
Fue en ese tiempo de pérdida formal cuando empezó a formarse otra vez una decisión: no resignarse a la ausencia. A escondidas, con la ayuda de Joanna, quien había guardado desde siempre fidelidades por encima de las normas, Leopoldina vendió piezas de plata, entregó al mar lo que le quedaba de joyas y, con cuidado, retuvo un pequeño fondo. No por un capricho romántico, sino por la convicción de que había una deuda pendiente con la dignidad. Su salida no fue impulsiva. La planeó con la misma precisión con que antes planeó arreglos en la hacienda. Sabía que la travesía requería paciencia, dinero, contactos y la condición de pasar desapercibida. No era fácil para una mujer viuda y acusada. Sin embargo, quienes la apoyaron, pocos pero decididos, organizaron un pasaje bajo la apariencia de un viaje de negocios, una salida que en la práctica fue una desconexión definitiva del lugar donde su nombre pesaba como una sentencia. El viaje no fue una escena romántica de película. Fue un tiempo de fondos ajustados, de camarotes compartidos, de comidas escasas y noches largas en las que la ausencia se hacía concreta y dolorosa. El mar, que había sido la imagen tallada en el panel, se mostró como entidad ambivalente. Llevaba consigo promesas y pérdidas, abrigo y peligro. Leopoldina viajó con la convicción de que debía hallar a quien su corazón reclamaba, o al menos, entender el final que le había sido impuesto. Llegó a un puerto que no era el mismo que había conocido en las costas del Paraíba. La lengua era parecida y distinta. Los nombres de las plazas sabían a otros aires. Luanda, se dijo en su mente, sería el lugar donde buscar. Allí, entre mercados de telas y barcas, los retornados, los africanos que por distintas vías estaban reconstruyendo vidas en la costa que un día sus ancestros habían tenido, configuraban una comunidad en la que las identidades se hibridaban con fuerza. No hay que imaginarlo como un paraíso inmediato. El lugar era duro, lleno de contradicciones de quienes miraban con suspicacia a los forasteros. Pero allí también había músicas, saberes, oficios y redes que podían acoger. Buscar a Benedito en semejante ciudad fue tarea de rastros minúsculos. Una ola tallada en una tablilla, una frase susurrada por un marinero que recordaba a un carpintero de manos precisas, el nombre de una pequeña oficina donde se cruzaban los trabajos manuales. Así fue el mapa que la llevó, día a día, a encontrar pistas. En una de esas vueltas, oyó hablar de un hombre que formaba a otros en un taller humilde, que enseñaba a jóvenes retornados a usar la gubia con pulso y paciencia. Le dijeron que enseñaba no solo técnica, sino la idea de que la madera tiene memoria y que construir es también crear futuro. Era casi de noche cuando, por fin, la puerta de ese taller se abrió a su presencia. No hubo trompetas ni grandes signos. Unas lámparas de aceite iluminaban polvo y virutas. Hombres y mujeres estaban concentrados en sus piezas. Y en el rincón, con su espalda ya acostumbrada a los silencios, estaba Benedito. No era el mismo en el sentido de su prisa. La vida le había dado hondura. Su estatura seguía siendo llamativa, pero lo que primero reconoció ella fue la calma del que ha aprendido a sostener su propio tiempo. El reencuentro fue una escena de gestos medidos, de reconocimiento que no necesitó muchas palabras para destruir la distancia de años. Él la miró con la misma atención con que antes miraba la veta, como quien observa lo que ha resistido al paso del tiempo. Ella, con lágrimas contenidas, le dijo su nombre y la verdad de lo que la había llevado hasta allí. No hubo reproches largos. Hubo la constatación de haberse buscado pese al mundo. Benedito sostuvo una de sus manos entre las suyas, como quien confirma que la carne no olvida la memoria. La comunidad que los rodeó en Luanda no fue un telón silencioso. Hubo quienes recibieron a Leopoldina con sospecha. Otros le ofrecieron hospitalidad como quien comparte pan con quien regresa de viaje con heridas. Los retornados, con sus historias de embarques y llegadas, comprendieron lo que significaba reconstruir un nombre. Les ofrecieron espacio para trabajar y un techo donde empezar. No fue una llegada triunfal. Fue la labor de recomponer una vida con herramientas, una mesa, algunas vigas,
gubias afiladas y manos dispuestas. Decidieron quedarse. No como huida, sino como elección. Abrieron un taller donde enseñaron el oficio a jóvenes que querían aprender a transformar la materia en oficio, y el desarraigo en oficio con sentido. Con el tiempo, de aquel taller brotaron otros oficios. Un carpintero que hacía muebles, una mujer que reparaba canoas, un aprendiz que se volvió maestro. Tuvieron hijos, biológicos y adoptivos, y les dieron nombres que mezclaban geografías. No fue fácil. La vida exigió trabajo, respeto continuo, la reconstrucción de la confianza, pero la existencia adquirió un ritmo que les pertenecía. El panel se convirtió en símbolo en las cartas que de vez en cuando llegaban a la posada, que años después abrirían en la casa de Leopoldina, ya convertida en memoria. La pieza que Benedito había tallado y que había acompañado, en un pequeño retazo, la travesía, se volvió emblema. La ola era la fidelidad a la promesa, y la puerta diminuta, la posibilidad de un refugio secreto que debía preservarse. No olvidaron el origen de esa imagen. Estaba tallado en madera como un recordatorio de que la libertad se trabaja y se cuida. Con los años su taller se volvió escuela. Enseñaron a construir no para reproducir patrones de un mundo que había sido excluyente, sino para sustentar comunidades. Crearon muebles que no eran solamente bienes, eran herramientas para vivir, biografías en objetos que se regalaban y se legaban. La tienda que montaron tenía la sencillez de quien entiende el valor de lo hecho a mano. Y la casa que albergó sus noches fue, también, un lugar donde se contaban historias de dos costas, de dos memorias que ahora convivían. La leyenda de aquella pareja cruzó el Atlántico como vuelan las historias. A ratos crecida, a ratos domesticada por quienes no vivieron la trama. En la facenda del Paraíba hubo quien contó que la señora había muerto en el exilio. Hubo quien dijo que se había arrepentido, y que la riqueza la había vuelto sumisa. Pero la verdad que sostenían los que la conocieron en África era otra. Habían reconstruido una vida desde la honestidad del trabajo, y la generosidad de quien sabe que la libertad se reparte. Con el tiempo, la vieja casa grande fue vendida. Algunos de sus muebles originales sobrevivieron y otros se perdieron. Quien compró la finca años después la transformó en una posada donde viajeros se detenían a comer y a escuchar historias del valle. Allí, en una pared del despacho que antes perteneció a Leopoldina, se colocó una réplica del panel original. Era una pieza sencilla, con su ola tallada y su pequeña puerta. Los dueños de la posada no lo exhibieron como trofeo, lo colocaron con respeto contando la versión que habían oído, que allí una mujer y un carpintero habían querido enseñarnos que la dignidad no se compra ni se vende. La posada se volvió sitio de memoria. Visitantes llegaban y, entre café y sombra, escuchaban la historia que mezclaba rumor y verdad. Algunos preguntaban por la existencia del coronel que en los relatos compró al esclavo gigante. Otros querían detalles escabrosos. Los que contaban la historia con más cuidado preferían decir, así lo decían por aquí, así se transmitió. De esa manera se preservó una ética. No afirmar como dato lo que es versión, pero sí cuidar la emoción que hizo que la historia circulara. En Luanda, el taller de Benedito y Leopoldina se mantuvo como escuela y asilo de memoria. Adoptaron niños que llegaban sin nombre o con nombres prestados por la travesía. Les dieron oficio, les enseñaron a contar la historia con la misma cautela con que se guarda una carta antigua. A menudo invitaban a quienes venían de Brasil para que aprendieran no solo a trabajar la madera, sino a escuchar. Enseñaban que la resistencia también se ejercita en los oficios, en las pequeñas solidaridades cotidianas, en la transmisión de saberes que sobreviven a las formas de dominación. No fue un final idealizado. La vida exigió pagos que no se borran, heridas, pruebas, duelos por los que no hubo consuelo fácil. Pero la suma de los días fue una victoria silenciosa. La reconstrucción de un nombre propio y la posibilidad de abrir la mano para dar a otros. El panel quedó como un recuerdo que cruzaba costas, una pieza física en la posada del Paraíba
y otra en el taller de Luanda, ambas contando la misma historia desde distintas caras de una misma moneda. Si miramos desde la distancia, lo que empezó como un rumor sobre un esclavo gigante comprado por un coronel, terminó por ser otra cosa. La imagen, poderosa y reductora, se transformó en una llave para abrir el tema central que nos conmueve. Porque la gravedad de la historia no radica en la figura arquetípica del poder, sino en la consecuencia humana que siguió. El deseo de vivir con dignidad, la solidaridad que protege, la valentía de hablar en público, y el coraje de cruzar un océano para recuperar lo perdido. Hoy, cuando alguien pasa por la posada y pregunta por ese panel, el guía no lo presenta como una reliquia que redime el pasado. Lo cuenta como lo que es: memoria viva que nos obliga a mirar de frente la injusticia. A veces se oye en la cocina la voz de Joana, siempre viva en las voces de quienes la recuerdan, diciendo que la comunidad fue la que sostuvo el secreto y que sin esos actos cotidianos no habría historia que contar. Dandara y Batuque, presentes en anécdotas, siguen siendo ejemplo de que la resistencia tiene muchas formas pequeñas y constantes. ¿Qué quedó de aquella leyenda del coronel? Quedó su función como arquetipo, el poder que decide sobre cuerpos ajenos. Pero lo que queda en mayor medida es la lección de que la humanidad resiste, no con arrogancia, no con palabrería, sino con manos que trabajan, con redes que esconden documentos, con decisiones que cruzan mares. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que creas que debe escucharla. Cuéntanos desde dónde nos miras en los comentarios. Cada voz que recuerda ayuda a que memorias así no se disuelvan en el olvido. Porque al final, lo que nos queda no es la anécdota del poder, sino la constancia del amor y la lealtad, manos que tallan, manos que sostienen, y la voluntad de fundar un mundo donde la dignidad no sea moneda de cambio.